Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. El día de hoy oramos por aquellos que han sufrido de abuso. Señor Jesucristo, Cordero inocente que sufriste injustamente por nosotros, mira con ojos de piedad a aquellos que de niños han sufrido de abuso. Sus heridas son profundas y sin embargo no están más allá de tu alcance. Sánalos, consuélalos, líbralos del peso que cargan y concede un pronto fin a estos terribles actos. Limpia nuestras iglesias, nuestras escuelas y nuestros hogares de todo abuso y concede que en todo lugar los niños sean recibidos, amados y atesorados. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Father of all nations and Dios ages, de justicia y Padre verdadero, que guías la creación en sabiduría y bondad a su plenitud en Cristo tu Hijo, abre nuestros corazones a la verdad del Evangelio, para que tu paz habite en nuestros corazones y tu justicia guíe nuestras vidas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. Thus says the Lord. Así dice el Señor. This is the fasting. El ayuno que yo quiero es este: abrir las pasiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana. Te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Verbum Domini. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida.
Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. They cried to the Lord, Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. give thanks to the Lord. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Come, you who are blessed by my Father, says the Lord. El Señor dice, vengan a mí, ustedes bendecidos por el Señor. From the foundation of Heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos les contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Verbum Domini. For the benefit of our international audience, Para el beneficio de nuestra audiencia internacional, hoy es un feriado nacional en Estados Unidos de Norteamérica. El 4 de julio es observado como nuestro día de independencia, así que le deseo a todos los estadounidenses un 4 de julio bendito, seguro.
And today we pray in a special way En in especial thanksgiving oramos hoy por for the unique agradecimiento gift of freedom por el don de la libertad que as disfrutamos Americans. como estadounidenses. And we want to remember in our Y prayers in a special queremos recordar way en nuestras oraciones all de of forma the especial men a and women of todos our los armed hombres y mujeres de forces nuestras Fuerzas put Armadas, themselves in quienes harm's way se every day, ponen en vigilantly riesgo a standing diario, watch over this beautiful gift of cuidando liberty, este this hermoso beautiful don gift of de freedom la that we libertad, enjoy este hermoso and so don que often disfrutamos take y que a for granted. menudo Give you a tomamos little por history seguro. lesson here this Voy morning a ofrecer una breve about your inkwells and chalkboards lección de and historia pens esta and mañana, notes así here. que What saquen are su we cuaderno y observing tomen on the nota. 4th of ¿Qué es lo que July? estamos observando el 4 de julio? The American Revolution La revolución estadounidense started in empezó April of en abril de 1775. 1775 And in y 1776, en 1776 our founding fathers were gathered nuestros in fundadores Philadelphia de for la the patria se Continental reunieron en Congress, Filadelfia para el Congreso and they had made a Continental declaration y habían of hecho una independence, or they declaración had de agreed independencia to o habían declare acordado independence declarar on independencia July 2nd el 2 de julio de 1776. 1776. And there was submitted on that Y day a draft ese día of se the presentó un declaration. borrador de la declaración. And it was on Y several fue days later, July varios días 4th después, el 4 of de julio de 1776, that the 1776, Continental que Congress el approved the Congreso final Continental wording aprobó of the Declaration of Independence. la versión final de la Declaración And de it was Independencia sent off y fue enviada the king al in rey England, en and he Inglaterra would receive that y él in había de November recibirla of en noviembre de 1776. 1776. Now we know that in Sabemos declaring que al declarar, or making known our desire al to anunciar have this nuestro deseo de tener esta there were independencia, different things that were laid out by our se founding. delinearon diferentes cosas. And Thomas Jefferson, Y Thomas penning the Jefferson, Declaration, al was escribir la influenced very declaración, much so by the political estuvo philosophy muy of influenciado John por la Locke, filosofía política de John Locke and also by y William también Penn. por William Penn. William Penn was also William Penn influenced también by the Se writings vio of influenciado John por los Locke. escritos de John Locke. I want to speak just a little Quiero bit hablar about brevemente William acerca Penn. He de lived William Penn. well before Él vivió the time of mucho antes de la época the Continental del Congress. Congreso Continental. William Penn es considerado el fundador de la provincia de Pensilvania. Get the idea there. His name Ya is saben linked to that. de dónde That proviene el nombre came de from Pensilvania the y king de who hecho eso had provino given del him rey this que le había property, or concedido given esta his propiedad, William Penn's le father había otorgado property. al padre más bien de William And so Penn esta William propiedad. Penn Así was que William instrumental in Penn founding fue this colony of esencial, fue clave Pennsylvania. para la He did fundación some de things esta that were colonia rather unique de Pensilvania. in doing Él that. hizo unas cuantas cosas que fueron singulares al hacer esto. He believed Él in an creía amendable en constitution. una This is something constitución that Thomas enmendable, Jefferson and our modificable. founding fathers would take Y eso up es algo que after Thomas the Jefferson Revolutionary Wars. They were, había de utilizar writing después de our las own guerras constitution. revolucionarias William cuando estaba Penn escribiendo looked nuestra at the constitución. need for an William Penn amendable se dio cuenta de la constitution necesidad because he de said, una "As time- constitución if modificable the porque él republic dijo is to que si la last, república debe as time perdurar passes, con el paso del things tiempo, will change, las and cosas van a instead of cambiar y en getting lugar into a big, de huge battle or division ponerse a or war pelear within the o que haya una country, división o guerra en that el those país, who govern us aquellos que nos gobiernan on behalf of the people en representación can del make pueblo these amendments pueden realizar to enmiendas the Constitution. a la Constitución. He also was the Él one también who fue el took que to heart this statement that all persons verdaderamente are equal creía under God. esa declaración de que So that we todos los share individuos son in iguales ante los ojos de among Dios, one another. de que todos compartimos Rich, igualdad, poor, middle class, ricos, whatever your pobres, trade clase is, wherever media, you come from, cualquiera sea la profesión o whatever proveniencia, nation you are immigrating from, that we no have importa this de qué nación melting pot vengamos, idea. que tuviéramos William Penn helped to esta foster idea that de un in gran the crisol. colony of Y William Penn Pennsylvania. fue el que ayudó a promover This esto vision that en all la persons provincia are de equal Pensilvania, under esta God. idea de que He was todos somos iguales ante los ojos influenced de in Dios. this thought Y él se vio by his, influenciado Quaker por beliefs.
sus creencias, sus convicciones cuáqueras. William Penn también sostenía que todas las personas deben tener la libertad de practicar su propia religión, y él le permitía a la gente tener voz en las leyes de su colonia. Todo esto nos suena muy natural a nosotros, porque eso es lo que disfrutamos como ciudadanos de esta gran nación. Esto es lo que llamamos libertad como estadounidenses. Pero William Penn, al mirar esta idea de que todas las personas deben poder practicar su propia religión, él se había criado como anglicano, pero de joven, en su propia mente y corazón, llegó a la fe a la que quería profesar. Probó el luteranismo, probó un poquito el catolicismo. Se vio vinculado con los puritanos, pero vio que los puritanos eran muy, en sus prácticas, ellos perseguían a otras fees o rechazaban otras religiones. Así que él promovía las prácticas de los cuáqueros, o se vio muy influenciado por los cuáqueros. De hecho, él mismo había sufrido prisión en Inglaterra a causa de su propia investigación sobre las creencias religiosas. Su padre le habló al joven William Penn la manera que un padre nos hablaría el día de hoy. Le dijo: entiendo que estás en una búsqueda, pero olvídate de eso para que podamos sacarte de prisión. William Penn escribió algunos de los escritos por los cuales es famoso mientras estaba en la cárcel. Nos gustaría creer que los que estaban en el gobierno en aquella época en Inglaterra habrán pensado: wow, esto es tan profundo que vamos a liberarlo. Pero no fue así. Fue el dinero de su padre el que logró su libertad. Y este joven fue enviado a la colonia americana para deshacerse de él. Si continúan leyendo la historia de William Penn, él sufrió muchas desilusiones con el paso de los años. Sus hijos o sus herederos, que les habían de heredar esta colonia, ellos mismos habían de perseguir la fe y no permitir el libre ejercicio de la religión. Pero este hombre, parte de las ideas que tuvo parte de las ideas que influyeron a nuestros fundadores de la patria. Y cuando uno va al centro de la ciudad, en Filadelfia, cuando uno va a la alcaldía, hay una torre y en la punta hay una estatua de un hombre. No es una réplica de la Estatua de la Libertad ni nada así, sino es una estatua de William Penn, lo cual es recordatorio de que él fue fundador de la colonia de Pensilvania. Y muy cerca, en el centro de Filadelfia, está el Salón de la Independencia, donde los fundadores de la patria trabajaban. Estaban encerrados ahí porque tenían miedo temían por su seguridad mientras trabajaban para la libertad, para la independencia de Inglaterra, para la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Era un gran riesgo el que estaban sufriendo, y gracias a ellos tenemos la libertad que disfrutamos hoy en día. Muy cerca de ahí, justo al otro lado de la calle, hay otro símbolo de la libertad, algún recordatorio de nuestra libertad, que es la campana de la libertad, la cual fue fabricada en 1756 en Inglaterra. Había de ser un símbolo de libertad. Nosotros la conocemos como un símbolo de la libertad que disfrutamos en Estados Unidos. Inscritas en esa campana están
las palabras de Levítico 25, versículo 10, que dice: proclamen la libertad en toda la nación a todos sus habitantes. Proclamen la libertad en toda la nación y a todos sus habitantes. La campana de la libertad en realidad se volvió famosa como símbolo de la libertad a través del movimiento abolicionista, el movimiento que reconocía que todos los hombres comparten la igualdad, que todos fuimos creados iguales por Dios y que no debemos esclavizar a ninguna otra persona. Así que la campana de la libertad se volvió famosa como símbolo de libertad a través de ese movimiento, pero ha sido sostenida como símbolo de libertad en diferentes momentos en la historia de nuestra nación. Una de esas épocas fue durante el día D. Tenemos los llamados 7 golpes de campana de la libertad. Si ustedes investigan en Internet, pueden encontrar información acerca de la época en que las tropas estaban invadiendo Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos estaba luchando en Europa para liberar a Europa de los nazis. Así que en la época en el momento en que nuestros soldados fueron a pelear a Normandía ese día, el día D, la campana sonó 7 veces, una vez por cada letra en la palabra libertad. La campana de la libertad se puede convertir para nosotros en un símbolo de nuestra propia pugna para conservar nuestro derecho a la libertad religiosa el día de hoy. Recordemos que William Penn lo conocemos como alguien que reconoció que todas las personas deben tener la libertad de practicar su propia religión. Y esto es lo que se ve amenazado hoy en día. Nuestros fundadores incluyeron eso en la Constitución, de que tenemos la libertad de ejercer libertad religiosa. Y no es solamente que podamos ir a nuestros templos de alabanza y orar en la forma en que deseemos orar, sino que tengamos la libertad como ciudadanos de ejercer esa religión, nuestra convicción, nuestra fe en lugares públicos y no ser perseguidos por ello, y que no nos pidan que violemos nuestra conciencia de ninguna forma durante el ejercicio libre de nuestra religión. Así pues, al examinar, al leer ese pasaje de Levítico que está en la campana de la libertad, proclamen la libertad en toda la nación y con todos sus habitantes. Una campana de muchas formas la miramos, creo que de 2 formas. Primero, como la voz de Dios que nos llama a orar. Cuando la campana tañe aquí en este lugar, nos gusta decir: Dios me está invitando a orar, a orarle. Pero la campana también tañe como un símbolo de regocijo y celebración. A pesar que esa campana de la libertad no ha sido tocada durante muchos años, la podemos mirar como un símbolo para nosotros hoy en día de una invitación a nosotros, como estadounidenses, a orar para que nuestra libertad siempre sea preservada, en especial en este momento, el ejercicio libre de nuestra religión. Y también en este día de independencia, esa campana suene como un símbolo de regocijo y celebración para nosotros por la libertad que disfrutamos, la libertad que proviene de Dios, y esa libertad de Dios que ha quedado plasmada en los documentos de la fundación de nuestra gran nación.